Hola, bienvenidos a este nuevo video acerca del tema de cables y tensiones. Mi grupo de trabajo está conformado por Cristian Reina, Dayana Ruales y mi persona, Mario Solarte. Bueno, para empezar vamos a realizar una pequeña introducción acerca de este tema que dice que los cables se utilizan principalmente para soportar y transmitir cargas de un elemento a otro. Estos son muy importantes en la rama de la ingeniería, ya que tienen muchas aplicaciones como puentes colgantes, líneas de transmisión, teleféricos, contravientos para torres altas y alambres tensores para torres elevadas. Los cables se dividen en dos categorías de acuerdo con las cargas que actúan sobre ellos. En primer lugar, vamos a trabajar con cables sometidos a cargas concentradas, que es la primera categoría, y en segunda instancia mis compañeros procederán a explicar el tema de los cables sometidos a cargas distribuidas que se dividen en dos subtemas, que son los cables parabólicos y las catenarias. Aquí podemos ejemplificar lo que dije anteriormente, donde dice que los cables parabólicos se utilizan para la construcción de puentes colgantes. Como sabemos, estos son muy importantes para la comunicación de diferentes poblaciones o la comunicación de una parte con otra de una ciudad que se encuentra atravesada ya sea por un río, por una bahía o por alguna falla geológica. Tenemos los teleféricos, que es una herramienta muy importante para el transporte de personas, una herramienta muy eficiente y económica. Y finalmente tenemos las catenarias, pues que ayudan a la transmisión de energía eléctrica a diferentes poblaciones. Bueno, para iniciar, entrando a detalle y para explicar el tema de la primera categoría, que son los cables sometidos a cargas concentradas, tenemos un ejemplo de manera general en donde se detallará muy bien este tema. Para iniciar, consideramos un cable unido a dos puntos fijos A y B que soportan N cargas concentradas verticales, que como podemos ver en la imagen superior derecha, estas cargas son P1, se denotan como P1, P2 y Pn. Un punto importante es que el cable es flexible. Esto significa que su resistencia a la flexión es pequeña y se puede despreciar. Además, también se supone que el peso del cable es susceptible de ser ignorado en comparación con las cargas que soporta. Por lo tanto, cualquier porción del cable entre dos cargas consecutivas se puede considerar como un elemento sujeto a dos fuerzas y por consiguiente las fuerzas internas en cualquier punto del cable se reducen a una fuerza de tensión dirigida a lo largo del cable. Un aspecto importante es que cada una de las cargas se encuentra en una línea vertical dada. Esto significa que la distancia horizontal desde el apoyo A hasta cada una de las cargas es conocida. Además, también se conoce la distancia vertical y horizontal entre los apoyos. Los objetivos principales de esta primera categoría son determinar la forma del cable y segundo, determinar la tensión en cada porción del cable. En otras palabras, determinar las diferentes tensiones que hay en la trayectoria del cable. Bueno, primeramente para el desarrollo de este ejercicio se dibuja un diagrama de cuerpo libre para todo el cable completo. En esta primera parte realizamos primeramente el equilibrio para el cable completo y procedemos a realizar sumatoria de fuerzas en X, donde las únicas fuerzas que actúan en este eje son las reacciones AX y BX. Y en la parte del eje Y tenemos las dos reacciones en A y B, o sea, AY y BY, que se encuentran de forma positiva y tenemos las diferentes fuerzas P que actúan de forma negativa. Y para complementar las tres ecuaciones de equilibrio, realizamos sumatoria de momentos en el apoyo fijo A, teniendo en cuenta las distancias perpendiculares verticales y horizontales, que son X1, X2, Xn, L, que representa la longitud del segmento AB, y D, que es la distancia vertical. Aquí, pues teniendo en cuenta que en cada apoyo fijo, como lo vimos en clase, se generan dos reacciones o componentes. De esta manera están involucradas cuatro incógnitas, que son las dos reacciones en cada punto, en cada apoyo fijo. Y solamente pues se cuenta o se tienen disponibles tres ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto, pues estos no son suficientes para determinar las reacciones en A y B. De esta manera se debe obtener pues una ecuación extra o adicional considerando el equilibrio de una porción del cable. Lo anterior es posible si se conocen las coordenadas X y Y de un punto del cable, que específicamente pues, se denomina como punto D. Para encontrar los valores de las componentes AX y AY, se realiza un diagrama de cuerpo libre del segmento AD y realizando sumatoria de momentos en D, se obtiene una relación adicional entre las componentes escalares AX y AY y se pueden determinar pues, estas reacciones en los puntos A y B. Podemos determinar las reacciones AX, AY, BX y BY. Finalmente,
Una vez se han determinado a X y a Y, se puede encontrar fácilmente la distancia vertical desde A hasta cualquier punto del cable. Por ejemplo, si se desea hallar Y2, que es la distancia vertical al punto C2 o es la cota, tomamos la porción del cable AC2 y por equilibrio y sumatoria de momentos en el punto C2 obtenemos este valor. Como podemos observar, las ecuaciones que se encuentran en la parte derecha. Finalmente, para determinar el valor de T2N, que representa la tensión en la parte del cable de la derecha del punto C2, realizamos sumatoria de fuerzas en X y Y de esta manera se obtienen las componentes de la fuerza T, que representa la tensión en la porción del cable que está a la derecha de C2. Una nota importante es que la componente horizontal de la fuerza de tracción es la misma en cualquier punto del cable. Por lo tanto, la expresión T2N coseno de teta es igual a la reacción a X con su signo negativo. Y finalmente se concluye que la tensión T es máxima cuando el coseno de teta, pues esto se da en la porción del cable que tiene el mayor ángulo de inclinación. Bueno, continuando con nuestro ejercicio de esta primera categoría, aquí nos piden determinar la cota en los puntos B y D, así como la tensión máxima en el cable. Así como le explicamos primeramente el ejercicio de forma general, lo primero que se tiene que hacer es calcular el valor de las reacciones. Como podemos ver en el gráfico, tenemos dos puntos fijos. En cada apoyo fijo se encuentran dos reacciones. Para esto, para encontrar el valor de estas reacciones, vamos a hacer equilibrio pues para el cable completo. Para esto realizamos sumatoria de momentos en el apoyo fijo E, en el punto E, y pues como sabemos esto es igual a 0. Entonces algo importante en este aspecto es que pues las fuerzas que se encuentran en este apoyo, las dos reacciones X y Y se desprecian se vuelven 0. Entonces tenemos que tener en cuenta pues las otras reacciones que se encuentran en el punto A y las diferentes fuerzas P. Entonces procedemos con el valor del momento que se realiza en AX, que es multiplicar este valor por la distancia perpendicular, que en su respectivo caso son 20 metros, menos AY, que es un momento negativo, por la sumatoria de los diferentes trazos verticales, ¿no? Que son 20 metros, 10 metros, 15 metros y 15 metros. O sea, la sumatoria de todo esto nos da 60 más las 10 toneladas que se encuentran a 40 metros de forma perpendicular, más las 20 toneladas que se encuentran a 30 metros de forma perpendicular, y finalmente tenemos la fuerza de 5 toneladas que se aplica en el punto E, que se encuentra a 15 metros, y esto va a ser igual a 0. De esta manera, concluimos nuestra primera ecuación de equilibrio, que dice que AX por 20 metros menos AY por 60 metros más 1075 toneladas metro. Bueno, procedemos para calcular nuestra segunda ecuación. Para esto hacemos equilibrio en el tramo del cable AC, debido a que se conoce la distancia entre los puntos A y C. Entonces, realizando momentos en C y retomando lo de que las fuerzas que actúan en este punto pues se desprecian y se vuelven 0, tenemos que la reacción AX genera un momento negativo y la distancia perpendicular son 5 metros. La fuerza o la reacción a Y genera un momento negativo por 30 metros, más las 10 toneladas por los 10 metros de su distancia perpendicular, y con esto pues concluimos nuestra segunda ecuación. Entonces, para resolver esto pues podemos dejar en términos de una reacción la otra, y entonces resolviendo 1 y 2, un sistema de ecuaciones 2 por 2, dos incógnitas y dos ecuaciones, y reemplazando valores tenemos que el valor de AY es igual a 8.194 toneladas y el valor de AX es igual a menos 29.164 toneladas. Bueno, ya obteniendo el valor de estas dos reacciones, podemos calcular el valor de la cota del punto B o la altura del punto B. Para esto realizamos equilibrio en el segmento AB y realizamos sumatoria de momentos en el punto B. Otra vez retomando, pues debemos tener en cuenta pues que las fuerzas que se encuentran en este punto se desprecian o se vuelven 0. Entonces las únicas dos reacciones que van a tener distancia perpendicular en este segmento son las reacciones de A, o sea X y AY, que anteriormente habíamos encontrado,
y estas pues tenemos que tener en cuenta que el valor perpendicular de la distancia de a X es YB, como se le encuentra en la parte inferior de izquierda de color azul, y la distancia perpendicular de AY son 20 metros. Ya resolviendo esta ecuación pues tenemos que la distancia YB o la cota YB es igual a 5.62 metros. Algo a tener en cuenta aquí es que esta se encuentra por debajo del punto A. Bueno, ahora procedemos a calcular la altura del punto E o la cota en el punto E. Para esto realizamos equilibrio en AD, ya que se conocen las distancias, y procedemos a realizar momentos en el punto E. Y esto va a ser igual a 0. Para esto tenemos que tener las fuerzas que no se encuentran en el punto D, tenemos que tener en cuenta las fuerzas de reacciones en el punto A, las dos reacciones que se encuentran aquí, tenemos que tener en cuenta las fuerzas que se aplican en el punto B y en el punto C y sus valores de distancias perpendiculares, y con esto pues calculamos la distancia YD o la cota del punto E, que es igual a 6.22 metros. Ya el punto importante aquí es que esta se encuentra por encima del punto A. Y finalmente, y para culminar con este ejercicio, vamos a calcular la tensión máxima en el cable. Para esto tenemos que tener en cuenta que la tensión máxima se da cuando θ es máximo, la mayor pendiente. Para eso aplicamos lo que es la función trigonométrica tangente de θ. Como podemos ver, θ se encuentra ahí abajo de la tensión ED, que se encuentra de color morado, se encuentra de color azul, y aplicamos la tangente de θ, que es igual a 13.78 metros, que ese valor se tiene del ejercicio, igual que los 15 metros. Entonces, aplicando tangente inversa a ambos lados, tenemos que el valor de θ va a ser igual a 42.57 grados. Bueno, como había dicho al principio, pues el componente horizontal de la fuerza de tracción es la misma pues en todo el cable. Entonces procedemos a calcular la tensión máxima, teniendo en cuenta pues que la tensión máxima lo podemos decir que es la misma la tensión ED, que se encuentra de morado, y calculando su componente horizontal, que es EX, que la hemos denominado EX, y esta la calculamos multiplicando TED por el coseno de θ, que esto es igual a 29.16 toneladas, o sea, a la reacción AX, por lo que les acabé de mencionar. Y finalmente ya calculamos el valor de la tensión máxima, que en su defecto es, o sea, la reacción AX, que es 29.16 toneladas, sobre el coseno de θ, que es 42.57 grados, y eso nos da finalmente un valor de 39.60 toneladas, y este es el valor pues del último punto del ejercicio. Bueno, con esto culminamos esta primera categoría, y a continuación mi compañera Dayana Rueles y Cristian pues les van a explicar lo que es respecto a la segunda categoría. Cables con cargas distribuidas. Cuando un cable soporta una carga distribuida, este cuelga tomando la forma de una curva, como se puede ver en este diagrama. Y la fuerza en un punto, en este caso en el punto D, es una fuerza de tensión que está dirigida a lo largo de la tangente de la curva. Si consideramos el diagrama de cuerpo libre desde el punto C hasta el punto D, en donde el punto C es el punto más bajo del cable, tenemos que en C actúa la tensión de forma horizontal y la hemos denotado como T sub 0. Y tenemos que la tensión en D la hemos denotado con T, y esta es tangente al cable en este punto. Y W es la resultante de multiplicar la fuerza distribuida soportable por la porción del cable, que en este caso sería la porción CD. Si hacemos una relación de fuerzas con ayuda de un triángulo, tenemos que T por el coseno del ángulo es igual a T sub 0 y que T por el seno del ángulo es igual a W. Con ayuda del teorema de Pitágoras, porque conocemos los catetos, podemos determinar la hipotenusa, que en este caso sería la tensión. Entonces tenemos que la tensión es igual a la raíz de T sub 0 al cuadrado más W al cuadrado. Y si necesitamos conocer el ángulo, entonces con ayuda de la relación trigonométrica tangente, tenemos que tangente de θ es igual a W entre T sub 0. Cable parabólico. Se supone que a lo largo del cable AB actúa una carga distribuida de forma uniforme a lo largo del eje horizontal y el peso propio del cable es despreciable.
en comparación pues a las otras fuerzas que están soportando el mismo. Se tiene que la carga por unidad de medida es expresada como W. Se toma el origen de los ejes coordenados en el punto C, que es el punto más bajo del cable, y W será la magnitud de la carga total soportada por el segmento del cable, y X es la distancia horizontal entre C y D. Partiendo de la ecuación 2.1 que describimos anteriormente, se tiene que la tensión en D estará dada por la raíz de t sub 0 al cuadrado más w al cuadrado por x al cuadrado, y en ese orden la tangente de θ sería igual a wx entre t sub 0. Si sacamos el diagrama de cuerpo libre para el segmento de CD y hacemos sumatoria de fuerzas en D, tenemos que W por x medios, ¿por qué? Porque si consideramos que la distancia entre CD, la distancia horizontal, es x, este actúa en el medio, entonces estaría actuando a x medio, que sería el brazo, y tenemos la t sub 0 multiplicada por el brazo, que en este caso sería y. Si despejamos y, tenemos que y es igual a w por x al cuadrado sobre 2t sub 0, en donde y es la ecuación de una parábola con un eje vertical y con su eje de origen en un sistema de coordenadas. Se pueden presentar dos casos. El primer caso, en donde los apoyos tienen la misma elevación. Entonces se cumple que la distancia horizontal entre A y B se conoce como claro, y la distancia vertical entre B y uno de los apoyos se conoce como H, que representa la flecha del cable. Entonces se cumple que X es igual a L medios y que Y es igual a H. Tenemos otro caso en donde los apoyos tienen distintas elevaciones y además no se conocen las coordenadas del punto más bajo, que sería el punto C. Entonces se hace necesario conocer las coordenadas tanto del apoyo A y del apoyo B. Y en este caso se cumple que la diferencia de coordenadas en X de los dos apoyos es igual a L, y la diferencia de las coordenadas en Y de los apoyos es igual a D. Ahora bien, para determinar la longitud del cable se parte de una de las aplicaciones de las integrales definidas, que está dada por esta ecuación, en donde la distancia la longitud del cable estaría dada por la integral desde 0 a xb. El 0 sería el punto C y xb serían las coordenadas horizontales del punto B. Si observamos la ecuación 2.2, tiene involucrado el diferencial de y y el diferencial de x. Por lo tanto, se debe sustituir uno en términos del otro. ¿Cómo se hace esto? Pues partiendo de la ecuación de la parábola, donde y es igual a wx al cuadrado sobre 2t, y derivando se tiene que de y de x va a ser igual a w por x sobre t sub 0. Si la reemplazamos aquí en esta ecuación, acá abajo, acá ya se puede ver cuando lo reemplazamos, y lo resolvemos con ayuda del teorema del binomio para expandir el radical en una serie infinita, se resuelve y concluimos con que cb es igual a xb por 1 más w al cuadrado por x al cuadrado sobre 6t sub 0 al cuadrado menos w a la 4 por x a la 4 entre 40 por t sub 0 a la 4 más la serie infinita. Ahora, como sabemos que y es igual a wx al cuadrado más dividido entre 2t, y llevando esta ecuación al punto B, se puede reemplazar todo este término con yb, con el propósito de facilitar los cálculos. Reemplazando, llegamos a esta ecuación, la ecuación 2.3, y como la serie para valores donde dyb entre xb menores a 0.5 diverge, entonces solo se hace necesario considerar los dos primeros términos. Ahora vamos al ejercicio.
Un cable ligero está unido a un apoyo en A. Pasa sobre una polea pequeña en B y soporta una carga P. Si se sabe que la flecha del cable es 0.5 metros, cuando nos hablan de flecha nos está dando la elevación de los dos apoyos, y que la masa por unidad de longitud del cable es de 0.75 kilogramos por metro. Nos piden determinar la magnitud de la carga P, la pendiente del cable en B, la longitud total del cable desde A hasta B, y nos dicen que como la relación entre la flecha y el claro, que el claro sería la distancia horizontal entre los dos apoyos, que sería A y B, es pequeña, suponga que el cable es parabólico. Además, se ignora el peso del tramo del cable que va desde B hasta D. Aquí, para visualizar de mejor forma el ejercicio, hacemos un diagrama de cuerpo libre desde el punto C, que es el origen de las coordenadas, hacia B. Entonces tenemos que en C actúa la tensión de forma horizontal, tenemos que en B actúa la tensión de forma tangente a la curva, tenemos las distancias respectivas desde C hacia donde actúa cada una de las fuerzas, y tenemos W que está actuando a 10 metros desde C. Como tenemos que la distancia del claro del cable es de 40 metros, lo dividimos en dos partes, que es desde C hasta B, y posteriormente tenemos que W va a actuar a la mitad de esta distancia. Si esta distancia son 20 metros, W estaría actuando a 20 metros. Ahora vamos a ver el desarrollo. Vamos con el ítem A, en donde nos piden determinar la carga P. Entonces nos están dando que la relación de masa sobre longitud del cable es igual a 0.75. Entonces debemos convertirlo a unidades de peso entre longitud. Entonces este término lo tenemos que multiplicar por la gravedad, y haciendo la respectiva multiplicación tenemos que esto es igual a 7.35 newton sobre metro. Ahora bien, esto sería la carga distribuida, debemos convertirlo en una carga puntual. ¿Cómo debemos proceder? Entonces tenemos que multiplicar esta carga distribuida por la distancia a la cual ésta estaría actuando. Si la distancia del claro es de 40 metros, entonces estaría actuando a 20 metros. Si hacemos la respectiva multiplicación, tenemos que W, ya en carga puntual, es igual a 147.2 newton. En el ítem B nos piden calcular la pendiente en el punto B. Entonces, primero tenemos que determinar los diferentes parámetros que nos permiten establecer esta pendiente. Entonces, con ayuda del diagrama de cuerpo libre que hicimos en la diapositiva anterior, vamos a hacer sumatoria de momentos en B. Entonces, como ya tenemos los respectivos brazos, decimos que W por 10, que sería el brazo, porque solo estamos tomando la parte CB, menos T sub 0 por 0.5, que sería la flecha del cable. Entonces, si despejamos, tenemos que T sub 0 es igual a 2.944 newton. Y ahora sí, aplicando la ecuación 2.1, tenemos que TB, la tensión en el punto B, es igual a la tensión en el punto C al cuadrado más W al cuadrado. Como ya tenemos los distintos valores, podemos reemplazar, solucionar la ecuación, y tenemos que la tensión en B sería igual a 2.948 newton. Entonces, a partir de este triangulito que relaciona las diferentes fuerzas, tenemos que la tangente de θ es igual a W sobre T sub 0. Si hacemos esta relación, nos da que tangente de θ es 0.05, y como necesitamos el ángulo, le sacamos arco tangente, entonces tenemos que el ángulo es 2.9 grados. Y en el ítem C nos piden determinar la longitud del cable. Entonces, como tenemos las coordenadas del punto B, ya nos queda fácil reemplazar en la ecuación 2.3 los diferentes valores. Entonces, pues aquí reemplazamos todos los valores, y haciendo las operaciones algebraicas llegamos a que CB es 20.00833 metros. Pero
esta es solamente la mitad de la longitud del cable, o sea, la longitud desde C hasta B. Como nos pide la longitud de todo el cable, lo debemos multiplicar por 2. Se hace la respectiva multiplicación y tenemos que la longitud del cable es igual a aproximadamente 40 metros. Y aquí se pueden visualizar los valores más representativos del ejercicio. Continuando con nuestra temática, a continuación vamos a hablar sobre la catenaria. Bueno, primero definimos la catenaria como la elongación que sufre un cable por la acción de su propio peso, en forma de una fuerza distribuida sobre toda su extensión. Si formulamos un sistema de referencia, la distancia vertical desde el origen del sistema hasta el punto más bajo del cable, denominada parámetro de catenaria, se simboliza con la letra C minúscula. Este parámetro es útil para determinar las longitudes del cable, las tensiones en los puntos y otras aplicaciones que veremos más adelante. Partiendo del esquema anterior, planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre sobre una sección o tramo del cable. Aquí se puede observar que sobre el cable actúan tres fuerzas: W, que es la resultante del peso del cable en el tramo, y las tensiones T sub 0 y T, que son las tensiones presentes de forma axial en el cable. Todo esto sigue los mismos parámetros que la sección anterior. Entonces habíamos definido la tensión como el resultado de la raíz cuadrada de T sub 0 al cuadrado más W al cuadrado. Pero recordemos que W es el resultado del peso representado con W minúscula por la distancia S, como se indica en la expresión 3.2. Por otra parte, para simplificar los cálculos, se introduce la constante C como el cociente entre T sub 0 y W. Despejamos T sub 0 y a esta expresión la identificaremos como 3.1. Ahora que hemos definido estos parámetros, lo siguiente será reemplazar las expresiones 3.1 y 3.2 en la expresión que define la tensión. Obtendremos así que la tensión es igual a W por la raíz de C al cuadrado más S al cuadrado. A esta expresión la denotaremos como 3.3. Ya que la forma del cable y su pendiente varían en su extensión, lo que haremos a continuación es trabajar con un pequeño tramo de tamaño infinitesimal, cuya longitud es un indiferencial de S, y como se observa en la gráfica, al aplicar las relaciones trigonométricas, tanto en los catetos de X como de Y, como con la pendiente del cable representada por el ángulo θ, establecemos que dx es igual a ds por el coseno de θ. Esta expresión se denotará como 3.4 y dy es igual a dx por la tangente del ángulo, que será la expresión 3.5. Cabe aclarar que las relaciones trigonométricas del ángulo las tomaremos del triángulo formulado en el diagrama de cuerpo libre. Inicialmente vamos a calcular x partiendo de la expresión 3.4. En este caso el coseno de θ equivale a t sub 0 sobre t, pero en estos términos los reemplazaremos con las expresiones 3.1 y 3.3 que previamente habíamos establecido. Además, aplicando el álgebra correspondiente y simplificando, determinamos que x es igual a ds sobre la raíz de 1 más s al cuadrado sobre c al cuadrado. Ya que la longitud del tramo está definida entre los puntos C y D, en el eje horizontal vamos a integrar la expresión que acabamos de obtener desde 0 hasta S. Simplificando el resultado, esta integral definida, obtenemos que x es igual a c por el seno hiperbólico a la menos 1 de s sobre c. Es decir, en esta expresión se relaciona la longitud del tramo CD con la distancia horizontal x. Finalmente aplicamos la función seno hiperbólico a ambos lados para despejar s. S igual a c por el seno hiperbólico de x sobre c. Esta expresión la denotaremos como 3.6. Ahora, continuando con la otra expresión trigonométrica 3.5, sabemos que la tangente de θ es igual a W sobre T sub 0, pero vamos a reemplazar las expresiones 3.1 y 3.3 para simplificar y posteriormente reemplazar nuevamente un término, esta vez con la expresión 3.6. Finalmente simplificaremos aplicando propiedades de radicales y obtendremos que dy es igual al seno hiperbólico de x sobre c por dx. Para obtener una forma general de esta expresión,
integramos a ambos lados desde los puntos C y D, cuyas coordenadas en el eje vertical serían Y y C, y en el eje horizontal X y 0. Al realizar esta operación obtendremos que Y menos C es igual a C por el coseno hiperbólico de X sobre C menos 1. Y al reducir esta expresión obtendremos la expresión denominada ecuación del cable. En la expresión del cable con catenaria vertical, la ordenada C del punto más bajo C se denomina parámetro de la catenaria, la cual indica que Y es igual a C por el coseno hiperbólico de X sobre C. Esta expresión la denotaremos como 3.7. Cabe mencionar que esta expresión se puede solucionar mediante software matemático o de forma manual con el método de iteraciones sucesivas, asignando valores de C hasta encontrar la igualdad en ambos lados. Por otra parte, elevando al cuadrado a ambos lados las ecuaciones 3.6 y 3.7, restándolas y aplicando identidades trigonométricas de funciones hiperbólicas, se obtiene la relación entre Y y S, tal que Y al cuadrado menos S al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ahora reemplazamos esto en la expresión 3.3. Obtenemos que T es igual a W por Y. Es decir, esta expresión relaciona la tensión en cualquier punto con su posición relativa en el eje vertical. Ahora veamos cómo se aplican estos conceptos en un ejercicio. El enunciado nos dice que un cable se suspende uniformemente entre los puntos A y B como se muestra en la figura, y el peso distribuido del cable es 3 libras sobre pie. Se busca determinar los valores de tensión máxima y mínima que experimenta el cable, además de la longitud total del mismo. Inicialmente planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre, estableciendo el origen del sistema en un punto medio de la distancia horizontal del cable y a cierta distancia C por debajo del punto más bajo de este, de tal forma que las coordenadas del punto B serían 250 en el eje horizontal y 100 más C en el eje vertical. Una vez establecido este origen, recurrimos a la ecuación del cable, es decir, la expresión 3.7, aplicando esta en el punto B, de tal forma que tendremos 100 más C que representa a Y sub B es igual a C por el coseno hiperbólico de 250 que representa X sub B sobre C. Como mencionamos anteriormente, una forma sencilla de resolver esta ecuación y encontrar el valor de C es asignarle valores a esta variable en iteraciones sucesivas hasta encontrar el valor que verifica la igualdad en ambos lados de la ecuación. Para nuestro caso, iniciaremos con el valor 100, ya que es un valor similar a las distancias que nos indica el enunciado. Luego probaremos con 300 y luego con 350. Al observar que con este último valor se marca más la diferencia entre los lados de la ecuación, probaremos con los valores menores a 350 hasta encontrar que el valor de 328 es el correcto para cumplir con la igualdad. Concluimos por esto que la distancia entre nuestro origen del sistema coordenado y el punto más bajo del cable es igual a 328 pies. Ahora que conocemos este valor C, fácilmente podemos determinar la posición en el eje vertical de B. Es decir, que sumamos 100 más 328 y obtendremos que Y sub B es igual a 428 pies. Como nota importante, cabe aclarar que para el eje vertical Y sub B es el punto en el que se presenta la mayor tensión, no solo porque es el más alto, sino porque es el que mayor pendiente tiene, y análogamente el punto C es el que menor tensión tiene en la extensión del cable. Ya que conocemos estos valores, podemos aplicar la expresión 3.8 para describir la tensión en estos puntos, de tal manera que la tensión mínima en C estaría dada por el peso del cable, que es igual a 3 libras sobre pie, multiplicado por 328 pies, cuyo resultado es 984 libras. Análogamente, la tensión en el punto B está dada por el peso del cable de 3 libras sobre pie multiplicado por 428 pies, que es la altura del punto B. Esto nos da como resultado 1284 libras. En conclusión, la tensión mínima y máxima son 984 libras y 1284 libras respectivamente.
Para finalizar el ejercicio, vamos a calcular la longitud del cable. Iniciaremos calculando la mitad de esta mediante la expresión vista anteriormente. Y al cuadrado menos s al cuadrado es igual a c al cuadrado. Pero reemplazaremos en esta los valores de las coordenadas de c y b. Aplicando álgebra, tendremos que SC es igual a la raíz de 428 al cuadrado menos 328 al cuadrado, dando como resultado 275 pies. Pero recordemos que esta es solo la mitad del cable, ya que este es simétrico y bastará con multiplicar este último valor por 2 para concluir que 550 pies es la longitud total del cable. Con eso hemos concluido. Muchas gracias.